Vale decir que este número nunca ha sido publicado, es un estreno absoluto. Yo me encargo de dibujar y hacer todo el arte de Panóptica. El día de hoy me han preguntado por qué no tiene color. Y bueno, yo tuve que responder la verdad, ¿no? Y aparte que ambos queríamos lograr lo mismo con el cómic. Su visión era dejar a la gente bastante impactada. El juego, por así decirlo, porque yo estaba jugando, ¿no? El personaje claramente estaba sufriendo. Chicos, bienvenidos al Día del Comic Festival. El escenario es todo suyo. Gracias, Coco. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir, gracias por su tiempo. Yo voy a empezar hablando de Panóptica, que es el proyecto que tenemos con Hugo Espinosa. Mi nombre es César. Y bueno, Panóptica es un proyecto que tiene ya 12 años por ahí. Tiene una trayectoria interesante. Desde que empezamos siempre en el mercado indie. Y luego hemos podido salir a otros países, hemos publicado en Italia, en Chile, se distribuye en la India en una versión en inglés. Eso para resumir la trayectoria de nuestro trabajo. Pero bueno, Panóptica en esencia es un cómic de ciencia ficción que ya deja de ser cyberpunk, ¿no? Y creo que estamos explorando otros territorios. Está mutando, sí. Está mutando. Una de las cosas bonitas, y hablo desde el guión, ya Hugo nos contará su experiencia desde el dibujo, es que Panóptica siempre decimos que es nuestro patio de juegos, donde siempre nos permitimos explorar nuevas narrativas. Esta vez hemos explorado incluso el body horror, que nunca lo habíamos explorado, mezclado con la ciencia ficción, evidentemente. Y creo que incluso hemos innovado en las técnicas de trabajo, siempre estamos reinventando. Una de las cosas bonitas del mercado independiente, porque no queremos dejar tampoco de ser independientes, es que nos da mucha libertad para reinventar no solamente la estética y la narrativa, sino también la forma de trabajar. Entonces, Panóptica es un trabajo que creo que nos da esa libertad de crear y de no saber qué es lo que va a ocurrir en el siguiente número. Por más que tenemos un mapa muy general, la idea de Panóptica es que nos sorprenda primero a nosotros y después a los lectores. Eso en cuanto a la historia en general. Ahora, le paso el micrófono a Hugo para que nos cuente bien. Hay un tema gráfico muy importante en Panóptica que es parte muy reconocible de la identidad del trabajo. Así que, Hugo, por favor, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes a todos. Como dice César, un guionista fantástico. Yo me encargo de dibujar y hacer todo el arte de Panóptica. El poquito de color que hay también se lo añado yo. Y bueno, quisiera empezar justamente por el tema del color, porque el día de hoy me han preguntado por qué no está coloreado, por qué no tiene color. No han intentado colorear. Y bueno, yo tuve que responder la verdad, ¿no? Nosotros pensamos Panóptica originalmente como un cómic, como una propuesta en general, en blanco y negro, por muchas razones en realidad, por nuestro propio background, por nuestras propias convicciones, por la idea de causar un impacto. A mí cuando llevé los talleres de historietas que llevé, me dijeron, si una página no funciona en blanco y negro, no importa cuánto color la metas, no funciona. Entonces, soy fiel a esa convicción en realidad. Entonces, yo tuve que sentarme a crear un arte muy especial, muy particular, para un cómic sucio, un cómic post-apocalíptico, cyberpunk, oscuro, y bueno, creo que ha rendido sus frutos, ¿no? Ha rendido sus frutos. Ahora mismo estamos ya lanzando el número 8. El número 8 de nuestra revista. Si me ayudas. Sí. Y justo a eso quería comenzarles, porque César me ha preguntado por el arte. Y quería comentarles de esta, que es la portada del número 8. Que por ahí está. Que muchos me han preguntado por el internet cómo ha hecho la animación de esa portada y todo, y César ha justo hablado de que tratamos siempre de innovar en el proceso, y esta portada fue creada siempre desde un principio en 3D, no está dibujada a mano, está hecha en 3D y me permite eso, moverla, girarla, y eso me da mucha libertad para poder enfrentarlo de diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Y de pronto me di cuenta, ¿no?, que podía utilizar lo mismo que había usado para los interiores, como una portada media viva. Y le planteé esto a César. Y me dijo, sí, está bien. Pero le falta algo, me dice.
le falta un poquito de historia. Esta portada tiene que dar un mensaje, tiene que contar algo. Entonces ahí fue cuando nos metimos y le metimos la sangre que ven ahí, las fotografías que están ahí, con la idea de que no sea una portada muerta, que no sea un lugar muerto, sino que demuestre que en este lugar vive alguien. Y ese alguien tiene una historia. Una historia que yo quería contar, porque yo me había imaginado toda la historia del pata y todo. Pero César me dijo, pero recuerda el iceberg. ¿Cuál iceberg? Eso de que las historias tienen una base ancha, pero solo se muestra un pedacito de arriba, lo que sobresale el mar. Entonces, hay mucho de Panóptica, tanto desde el punto de vista de conceptos, dibujo y todo, como de la parte de guión, de todo lo que nos hemos imaginado, que nunca lo van a saber. Porque es parte de nuestro equipo, de nuestras noches de cerveza, nuestras caminatas. Y en todo caso, como dice César, estoy yo muy orgulloso del trabajo que se hace. Desde todo punto de vista, ¿no? Además, esta tarde estamos presentando una reedición del número 1, cuya portada está por ahí. Yo lo he visto. Que es esta de aquí. Que es el César dice que Panóptica tiene como 12 años. Bueno, ese fue el que se publicó hace 12 años. Estaba agotado hace como 5. Entonces creo que ya era hora de reeditarlo. Volverlo a poner sobre la mesa. Porque mucha gente se acerca y pregunta por qué tengo que empezar a leer una historia del número 3. Y por más que yo le digo que es una historia antológica, y ya César les va a contar cómo es el sistema episódico del trabajo, siempre piden el número 1. Entonces, con mucho orgullo presentamos nuevamente el número 1, que viene con el número 2 atrás, por si acaso, de Yapa. Con algunas modificaciones, o sea, no es exactamente igual, es una reedición, no es una reimpresión, porque ya está ajustado con las ideas que hemos tenido en estos años y de la forma como se ha publicado en Italia y en Chile, ¿no? Nada, cuéntanos de la parte episódica, por favor. Sí, algo chiquito nomás para pasar con Kyle y con Shonen. Panóptica es una historia que es difícil de resumir. Se va haciendo cada vez más difícil de resumir. Cuando empezamos el proyecto era algo bastante más sintético, pero creo que ahora el guión, la historia ha cobrado su propia vida, su propio derrotero, y ya no se deja contar tan fácilmente, lo cual me parece fascinante, porque hay muchas aristas y se hace una historia tan compleja que ya no es solamente la historia del último millón de seres humanos en la Tierra, que originalmente esa es la premisa, pero una historia como una planta va creciendo a veces sin que sepamos hacia dónde va a ir, y eso en el cómic es fantástico, porque el hecho de que sientas que tu historia es más grande que tú, en este caso más grande que nosotros, quiere decir que la historia está viva y avanza independientemente de lo que podamos hacer o querer hacer. Bueno, que es un caso que me parece súper loco, súper interesante, porque es eso, es una historia que está viva y avanza con nuestros referentes, avanza con los lugares que vamos conociendo, con las personas que vamos conociendo, con las películas que vamos viendo. De hecho, el guión está lleno de referentes al cine. Desde el número 1 van a poder ver referentes a Psicosis o al arte clásico, a la arquitectura. Hugo viene del mundo de la arquitectura, entonces tiene eso muy claro. En el número 8 tenemos un homenaje, voy a hacer una infidencia, a una película que se llama La Dama de Shanghái, de Orson Welles, que es un peliculón, que es cine negro, que es muy buena. Y los que han visto cine negro y leen Panóptica, pues dicen, esta escena yo la conozco, me parece conocido este personaje, este diálogo. E intentamos calcar, por eso lo ponemos sugerido para un público adulto, no porque tenga escenas demasiado grotescas, sino porque los referentes a veces vienen de ahí, vienen de todo además yo creo que la identidad gráfica de Panóptica viene de que hemos crecido en los 90s, y los 90s era la época del offset, la época del fanzine, la época de las historias que no concedían mucho, ¿no? Esas historias sin concesión. Entonces por eso es que sugerimos, creo yo, para el público adulto. Hay un discurso ahora mucho más grande acerca del cuerpo, que nunca pudimos ver que vendría porque sencillamente llegó. Creo que la ciencia ficción contemporánea se está preguntando acerca de qué es nuestro cuerpo y hacia dónde nos puede llevar la tecnología, el cuerpo y las sustancias, porque de eso va este número. Aparte del ecofascismo y temas que, bueno, eso, o sea, va un poco más allá de... y además quería hacer un paréntesis muy pequeño para hablar de Kyle y de Shonen, porque cuando empezamos ese proyecto dijimos,
¿qué más hay? Hace 12 años. Y el hecho de estar aquí con ellos, con unos trabajos de tanta calidad, es alucinante porque puedes ver cómo el mercado verdaderamente ha evolucionado en cuanto a temáticas, no solamente en cuanto a dibujos, sino en cuanto a temáticas, y creo que la historieta ha madurado tremendamente en el país. Es mucho más valiente, nos permitimos como amigos contar más cosas. Yo creo que eso es fantástico, ¿no? Eso es una señal de que estamos yendo por un buen camino y no nos estamos como vendiendo las grandes tendencias de los mercados internacionales, sino que estamos buscando nuestras propias historias. Gracias. Ya. Para terminar la ¿tu tiempo? Ya. Para continuar, bueno, iba a comentarles un poco cómo nació este número 8, que es el número más largo que hemos hecho de Panóptica. Panóptica normalmente tenía historias corales, antológicas, de 10 páginas cada una nada más. Y terminamos el volumen con el número 7, que ahora les voy a hablar del número 7. Y César me dijo, podemos hacer un poquito más largas, ¿no? Porque de verdad en 10 páginas es poco lo que se puede explorar. En ese momento era lo oportuno y bueno, las cosas han crecido, se han movido de otra manera y ahora hemos decidido hacerlo de otra manera. Y le dije, claro, ¿por qué no hacemos algo más largo? Entonces sacamos una métrica, dijimos, necesitamos 90 páginas. Ok, hagamos 5 historias de 16, más o menos, por ahí. A los meses, ¿no? 2 meses. Ya, en realidad fueron como 5, pero después de un tiempo me llaman, oye, ¿podemos hacer un poquito más larga? No pasa nada, ¿no? No pasa nada, expláyate todo lo que quieras. 34 páginas me mandó. Y yo tenía que dibujarlas todas para este evento. Y por un momento lo pensé. Perdona. Por un momento lo pensé. Pero ya le dije, mira, compadre, ya hay que cortar la historia y por eso Panóptica, el número 8, es la parte 1 de la muerte parásito, en la que todavía no van a identificar por qué se llama la muerte parásito. Pero espérense. Entonces, la verdad es que trabajar en este número ha sido bien bacán. He podido explorar los personajes de una manera que no había podido explorar antes porque tengo más páginas, tengo más espacio y además el mismo hecho de que él tiene espacio para explicarme un poco más los personajes, para decirme cómo reaccionan, cómo hablan, qué piensan, qué es lo que hacen que yo también los identifique de otra manera, ¿no? Y bueno, sí, las referencias están siempre en Panóptica. Sí hacemos referencias a muchas cosas. El cine clásico y el arte clásico son siempre importantes. En este número me permitió hacer algunas referencias a los videojuegos indie. Es una cosa que no creo que se repita, pero ha sido muy divertido en realidad hacerlo. Y ahí están las 18 páginas de puro Panóptica a la espera de la conclusión. Vale decir que ese número nunca ha sido publicado, o sea, es un estreno absoluto, porque hasta ahora habíamos publicado las cosas que ya estaban publicadas en Italia, pero este sí es solamente para nosotros, como lo fue en los inicios, entonces ese es bien chévere. Y de paso, hablar del número 7, que es el que estamos sacando también ahora, porque el número 7 había sido publicado en Italia y había sido publicado en la edición en tapa dura que sacamos el año pasado, que fue nominada a Premios Luces. Y bueno, por fin estamos sacando el número 7 en formato cómic directamente. Es uno de mis favoritos, la verdad. Tengo que confesar que la portada ha quedado bonita. No suelo echarme flores a mí, pero esta me ha quedado muy bonita. Está chévere. Está bonita. Me gusta cómo ha quedado la impresión y todo. Y es nuestra primera aproximación a decir esta historia coral que contaba la muerte de las personas, que cuenta la muerte de 1 millón de personas, de cómo las 1 millón de personas muere. Bueno, pues este es el número que te dice, espera, no todos tienen que morir. Porque yo no podía encariñarme con ningún personaje, porque me los mataba a todos. Ahora sí. Hay personajes que se están resistiendo a morir. Aquí está Lily, que es nuestro personaje principal ahora, se ha convertido en un personaje principal, que no lo era. Y ese es el primer número en el que este personaje dice, aquí estoy. Yo me resisto a morir. No sé si muere algún día, seguro puede morir, no sabemos. Es una historia orgánica, como dices, va creciendo como una planta. Y bueno, este número 7 representa el primer intento nuestro de darle un cierre a todos los personajes, a todas las historias que íbamos contando tan libremente y tan divertidamente, ¿no? Es un libro muy bonito, creo que cierra muy bien el arco. Y en esta oportunidad, como siempre, Panóptica venía en Flipbook. Viene acompañado del número 2
de esta hermosa portada que se llama Cinerpace, que es la segunda parte de una historia con tintes Lovecraftianos de mi colega, amigo y un talentazo, Kyle Ras, que ahorita les va a hablar un poco de qué demonios es Cinerpace. Bueno, el Cinerspace salió como idea más que todo por el tema de ser de las primeras colaboraciones que he hecho con alguien en el mundo de los cómics, sobre todo el peruano. Y empecé hace muy poco, creo que han sido apenas unos 6, 7 meses desde que empecé a publicar los cómics de manera física. Y mi primer encuentro con Hugo fue súper chévere, aparte que conocía su trabajo, tanto el suyo como el de César, que ya nos conocemos ya desde que soy pequeño casi. Y la idea me pareció muy buena, aparte que era una oportunidad de sacar una historia que al principio era muy distinta, iba a ser algo sobre vampiros espaciales y cambió a una excursión en el espacio en la que se encuentra con un mono. La historia es básicamente una mezcla de las cosas que siempre me han gustado, pero a diferencia de las cosas que he publicado antes, esta es la primera que realmente toca ciencia ficción, cosa que no es como que mi tema principal en los otros títulos que he hecho. Es mucho más pegado a cosas raras y que son cósmicas y difíciles de entender. Que es algo que he sacado bastante del tema Lovecraftiano. Lovecraft siempre me ha gustado en sus historias, pero lo chistoso es que normalmente me gustan sus historias las principales, que no tienen mucho que ver con eso, son más a la imaginación, por así decirlo. Por ejemplo, hay una historia de una página, si no me equivoco, que se llama El hombre en la cueva, que solo es un cuento pequeño, es muy chévere. Pero eso, más que todo, Cinerspace va de una excursión al espacio de dos tipos y se topan con algo súper inesperado pero familiar para ellos, que es un mono. Y la idea de explorar esa idea en un cómic, aparte de ser súper complicado, era súper emocionante porque era explorar esa fusión de géneros, el cósmico con el terror. Quería preguntarte, Kai, si me permites. Sí, dime. Porque bueno, ya contigo hemos estado hablando de hacer una historia Lovecraftiana hace algún tiempo. El tema con Lovecraft es que parte del misticismo que tiene es no poder ver esa criatura que está en el fondo, ¿no? Ese dios antiguo. En un corto, en una película, puedes insinuarlo porque puede aparecer y desaparecer en un instante. Lo mismo en un videojuego, pero en un cómic no. Una vez que lo dibujas y lo muestras, queda inmortalizado en la página. ¿Cómo manejas ese tema del misticismo, de la está ahí y no está ahí en un cómic Lovecraftiano? Cuéntame, por favor. Creo que al igual que en las películas, el representar un tema Lovecraftiano en cómics es bien complicado. Creo que muchas de las cosas que se han hecho relacionadas a Lovecraft en el cine, muchas de ellas han fallado en demostrar ese misticismo, esa curiosidad y el terror a lo desconocido. Y en los cómics sí que hay bastantes. El primer referente que tengo es de Mike Mignola, el creador de Hellboy, que desde sus primeras páginas te muestra al Otyur Yahat, ¿sí, verdad? Ok, medio raro los nombres. Lovecraft. Que de por sí es solo tentáculos y cosas raras en un espacio oscuro. Entonces, lo único que he experimentado haciendo Cinerspace fue replicar algo que ya había hecho antes, que fue un cómic digital que se llama White Inferno, en el cual también agarro un poco el tema de curiosidad y temas lovecraftianos, que básicamente es mostrar algo de manera gráfica, pero dejar que cambie con las páginas. Por ejemplo, en una página, no sé, aparece un panda, y en la siguiente página el mismo personaje es otra criatura. Entonces el lector no sabe realmente si lo que está viendo en la página es su forma real, y eso lo deja a la incertidumbre. Sí, me da mucha curiosidad, perdóname que te corte, Sonia. Yo sé que ya entras, sino que me dice, esto no me lo habías dicho antes, y me da mucha curiosidad porque justo Panóptica, el 8,
tiene eso, César me lo ha diagramado como un body horror, pero también, o sea, tenemos un personaje, puedo spoilear un poquito, ¿no? Que se mete en una sustancia, o le meten una sustancia, no voy a decir cómo, y la sustancia, y comienza a experimentar a una misma persona de diferentes, ¿qué puedo decir? Formas, diferentes, sí, y como él dice, ¿no? Como él decía en términos de body horror. Entonces, ahora que estamos hablando de body horror, sí quisiera darle el pase a mi pata, Shonen, que les va a contar un poco de Crudo. Esa es la portada de Crudo. Cuando terminen el cómic van a entender de quién es esa mano. Un poco Crudo nace porque me pego mucho con un libro de Pablo Ignacio Chacón que se llama Los Perseguidores. Me pareció un libro muy chévere porque exploraba personajes obsesionados con cualquier idea, ¿no? Con la idea de un animal, la idea de un día, la idea de una persona. Entonces, necesito escribir algo que refleje, que tenga este juego, porque normalmente a mí no me gustan mucho los personajes que tienen un solo leitmotiv, pero en el caso de las obsesiones es muy complicado darle un giro a un personaje que está obsesionado con algo, ¿no? Los giros tienden a ser más como escaladas o de repente mayor intensidad, pero su objetivo o más o menos cómo comenzó esta historia era el juego, por así decirlo, porque yo estaba jugando, ¿no? El personaje claramente estaba sufriendo. Intentar generar una historia donde una obsesión pueda arrastrarte hasta donde crees que, o sea, hasta tus límites y más allá. Entonces escribí un cuento y luego ese cuento se volvió un cómic gracias a Kyle, que talentazo nuevamente. Y Kyle logró plasmar muy bien, y ya cuando entramos al aspecto gráfico nos dimos cuenta con Kyle de que a ambos nos gustaba muchísimo el cine de Cronenberg y de Carpenter. Entonces dijimos, no, pues de todas maneras tiene que ir por acá todo lo que vayamos a presentar, ¿no? Para los que no han tenido la oportunidad de ver estos cineastas, son dos cineastas que no sé si son indies, ellos vienen de ese mundo, pero logran tener bastante visibilidad cada uno con sus propios proyectos y se caracterizan mucho por un terror donde los efectos prácticos tienen mucha relevancia, ¿no? Las deformaciones de los cuerpos. En La Cosa se ve muchísimo y un poco era eso lo que intentábamos con Crudo. Una historia que combine una obsesión que se termina transformando en terror psicológico en una Lima del 2054 donde después de 20 años las personas o la mayoría de ellas va a volver a comer carne porque pues desapareció por un tiempo. Entonces ese es el arranque de la historia y pues la idea era pues transmitir incomodidad, transmitir todos esos espacios donde no queremos horror, ¿no? Que es en un recuerdo familiar, con nuestros seres más queridos. No quiero contar más porque los spoileo, pero era transmitir incomodidad y que esa incomodidad se transforme en asco y que ese asco se transforme en terror. Entonces, porque es muy complicado ahora asustar a las personas con todo lo que ya hemos visto en internet. Entonces, igual, aún en el campo de lo asqueroso, por así decirlo, creo que se puede incomodar y se puede terminar generando esta sensación de angustia que tienen las películas de terror. Entonces, nada, cuando se vuelve un cómic es muy chévere porque ya lo vemos en vivo y pues Kyle puede hablar un poco del proceso de cómo es trabajar conmigo, que espero que haya sido divertido. Horrible, no, mentira. No, súper chévere. Trabajar con Shonen ha sido muy paja porque aparte de haberlo conocido en situaciones muy, muy bacanes, sobre todo en el mundo comiquero peruano, logramos conectar por varios gustos y aparte que ambos queríamos lograr lo mismo con el cómic. Su visión era dejar a la gente bastante impactada y metida en la historia, que en este caso es la de Camilo. Y trabajar fue súper fácil con él. Es de los pocos guionistas en los que te da esa libertad de hacer, de volar en las páginas. No te especifica a lo Alan Moore una viñeta que es una hoja completa, ¿no?
Son palabras específicas, no, pero sí... ¿Cómo decirlo? Son súper libres, básicamente. No te dice que alguien entra súper furioso, dando pisadas súper fuertes, cierra la puerta, sino que alguien entra enojado. Y ya tú ves cómo lo haces. Pero es muy chévere. Aparte de que la libertad de número de páginas, ahí sí lo fregué un poco, creo. Aumenté muchas más páginas de las que tenía el guión, pero creo que ayudó bastante en el tema de narrativa. Y siento que sí se logró bastante. Las reviews que hemos tenido de la gente que ya lo ha leído ha sido muy buena. Les ha gustado, les ha interesado. Algunos le han dado un poquito de asquito, otras han tenido interpretaciones súper raras y rebuscadas. Al menos en mi cabeza la veo rebuscadas, pero es chévere porque una vez que sacas un cómic, igual que como siempre dice también Shonen, el cómic le pertenece al lector, ¿verdad? Y eso es muy paja, encontrar a gente que tiene opiniones diferentes de la creación que sale al público. Sí, de hecho fue muy divertido el proceso. Desde igual y sabía que ibas a decir algo positivo. Pero un poco nuestro gusto por esta época nos hizo hacer una portada foil, que es esta de acá, que es un tributo a las revistas de Pulp, o Cuentos de la Cripta, que acá llegó como Cuentos de la Cripta, y es un formato foil, es decir, como que tiene una apariencia metalizada, y pues nada, era nuestra manera de rendir tributo a las influencias de quienes nos influenciaron a nosotros para poder llevar a cabo Crudo. Crudo es una historia que lo que busca es incomodarte y pues le puedes dar la interpretación que tú quieras. Y es un terror, me han dicho, psicológico, pero más que nada es un ejercicio sobre qué tan lejos puede llevarte a obsesionarte con una cosa. Entonces, y tiene la música, el elemento musical es muy importante para mí, así que también si les gusta mucho la música van a encontrar en Crudo momentos musicales bastante irónicos, porque pienso que entre el terror y el humor la ironía se presta como un espacio medio donde puedes decir cosas que de repente en otro contexto pueden ser un poco fuera de lugar, pero si eres irónico, a mí me ha pasado un montón de veces, puedes quedar como el gracioso del grupo. No sé, Kyle también tiene un supertítulo que se llama Fearbound. De hecho, ese es el título por el cual conozco a Kyle. Y sí. Kyle fue a contar un poquito más de qué va. Como comenté, había empezado a publicar cómics hace 6 meses apenas. Empecé con Black Feather, que es un western de terror, que salió también en su foil recientemente. Y también salió una saga de fantasía oscura que está en continuación. Son 6 números, que es Fearbound. Hasta ahora han salido dos números de esa saga, son 6 el primer arco. Básicamente es una historia de venganza en un infierno convertido a universo, básicamente. También viene de muchas referencias, al igual que todos los que estamos sentados acá estamos influenciados por muchas cosas con las que hemos crecido. Y tenemos la suerte de que la gran mayoría de acá, si es que no todos, nos influenció el terror, que está haciendo un comeback súper grande, al igual que César comentó el otro día, el tema del body horror está regresando, cosa que es muy chévere. Y es algo interesante porque en el terror se pueden tocar temas que en otros géneros no se pueden, y eso es muy, muy, muy importante, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Y eso intento hacer en todas mis historias, tanto Fearbound, Black Feather, las próximas, tanto de las que comparto con Shonen como de las que comparto con Panóptica. Todas tienen el mismo objetivo, contar cosas reales, del mundo real en un mundo que no existe, pero que da miedo, y el miedo es muy real, y eso lo hace muy chévere. Eso, sí. Creo que nada más. Yo tengo una pregunta / reflexión. Sí. Ahora que hablamos del body horror y de cómo esta tendencia, esta temática está resurgiendo, y claro, ahora que escucho a Shonen hablando de Cronenberg, de Carpenter, me llama The Thing, ¿no? Todas estas películas del body horror. Yo no sé si sea porque estamos viviendo una época
post-pandemia, donde nos hemos dado cuenta de que el terror está dentro nuestro. La Sustancia, por ejemplo. Son películas donde el terror, o historias donde el terror está dentro y ya no está afuera. El terror deja de ser el monstruo que acecha, sino pasa a ser la carne, la propia biología del ser humano. Y no sé si eso sea una constante, porque quizás esto es el terror post-pandemia, un terror donde la gente le tenía miedo a su propio organismo, a su propia biología. Imagino que puede ser por eso el hecho de que es un resurgimiento. La vez pasada, reflexionando con los chicos también, con Daniel, con Raúl, con Jules, de los tres tipos. El Cherry. Reflexionábamos acerca del impacto de nuestra generación y el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Porque somos hijos de una generación que ya no podía salir a jugar tanto a la calle y además se cruzó con el cine en casa. Entonces somos todos super frikis de estas películas de los 80, de Spielberg, porque, bueno, claro, en la generación de esta promo así ya que consume Denkorup, que es una generación que vivió entre el VHS y el hecho de estar encerrado en casa, porque afuera había violencia y la violencia estaba en los diarios, no solamente estaba en las películas. Y de hecho hemos convivido con eso y quizás por eso se está viviendo una especie de boom del terror, pero siento que la generación que está llegando ahora tiene una reflexión acerca del cuerpo, la máquina, que son dos temas que los atraviesan generacionalmente, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Dónde termina el cuerpo? ¿Dónde empieza la máquina? Porque también ese es un límite que no está muy, ya no está muy claro. Ya no sabemos qué somos y qué es la máquina que tenemos al costado. Me fui, ¿no? Perdón, esta fue muy loca la reflexión, pero quisiera saber si ustedes sienten eso también cuando han interiorizado acerca de su trabajo. Yo. Ya verás. Bueno, no, la verdad es que al escribir Crudo no hay una reflexión tan profunda acerca del cuerpo. En realidad lo escribo desde una perspectiva de necesito hacer un cuento sobre una obsesión. Y a mí me obsesionaba la idea de la carne. Entonces dije, puedo escribir un cuento alrededor de la obsesión de alguien por comer carne. Y por ahí fui investigando del tema. Sobre la pandemia, creería que sí hay un miedo hacia nuestro cuerpo, y también con la IA es como que la IA es el cerebro que no tiene cuerpo. Entonces hay un espacio donde los cuerpos se pueden volver solo contenedores, y en ese sentido Crudo encaja perfecto como para que yo diga, por supuesto, totalmente de acuerdo en la reflexión acerca del cuerpo post-pandémico. Pero lo cierto es que al momento de hacer terror, pienso de que hay tantas pocas cosas que te pueden llegar a asustar ahora mismo, que buscar dentro de tu cuerpo. Que el otro día vi que la célula más pequeña de tu cuerpo está más alejada de la estrella más lejos de donde te encuentras. O sea, estamos más alejados de nosotros mismos que de un astro. Entonces, ese espacio, o la idea de que cada 10 días no eres la misma persona, porque todas tus células se van regenerando. Entonces, esa idea de identidad, o hasta dónde puede llegar nuestro cuerpo, sí es un espacio muy interesante para explorar el terror, porque es como, no sé si me estoy yendo en floro, pero es como tener un siamés. Cuando tienes un siamés, o cuando ves a alguien con un siamés, pienso yo en las películas que he podido ver, siempre se presentan como un enemigo, porque ambos habitan un cuerpo, y es como que quién es el verdadero dueño de ese cuerpo, o quién es el que toma el control de las decisiones. Ya se vuelve una lucha de poder, y es lo mismo que nosotros hacemos también desde nuestras propias de nuestros propios cuerpos físicos. También estamos sometidos a una lucha de poder en proporcionalidad a qué tanto podemos hacer con ellos, o qué tan limitados estemos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo vivir Lima con 2 pies como vivirlo con una silla de ruedas. No es lo mismo vivir Lima, no sé, pues en San Juan del Lurigancho, que vivir Lima en Miraflores. Entonces nuestro cuerpo realmente está sometido a sus posibilidades, y en esas posibilidades pues pueden radicar un montón de historias que pueden volverse terroríficas.
Y más en una ciudad como Lima, que está hecho, pienso yo, como para los más fuertes y para los que pueden, y para el resto, pues, que se joda, ¿no? Así que me parece bravazo. Yo cuando César dijo inicialmente, yo dije, qué chévere, qué buena reflexión, la voy a usar la próxima vez. La próxima vez que me toque hablar sobre crudo. Pero igual no, realmente en este punto ya de lo que estoy diciendo no sé hacia dónde voy, pero pero sincero. Pero me encanta haber hecho una historia de terror que reflexione, que sea terror psicológico, que reflexione sobre el cuerpo y que sea como yo digo, una espiral donde el cuerpo no es sagrado y tus memorias te digieren. Entonces, nada, Kyle, ¿quieres agregar algo sobre crudo? O sobre lo que quieras en realidad. No sé. Bueno, lo que comentaba César también tiene que ver con la brutalización del cuerpo humano que se ha dado desde inicios del ser humano, ¿no? Incluso desde que el inicio de las películas y la fantasía, un ejemplo claro es el tema del hombre lobo, que es un cambio inmenso, y también el tema del terror en cuanto a ese género se acerca bastante a algo que es distinto al ser humano, el no poder identificarte con quién estás viendo en el espejo. Es un tema súper complicado y complejo a la hora de representarlo en las historias y bastante difícil, aunque no parezca, pero creo que en todos los cómics presentados, sobre todo en crudo y bueno, más que todo en crudo, se presenta súper bien, se está bien súper reflejado en cada una de las páginas y sobre todo en Camilo, que sufre un cambio enorme, por no decir más spoilers. Preso. ¿Hablamos? ¿No? ¿Sí? No sé cómo estamos de hora. Estamos 36 porque minutos. la verdad es que han dicho tantas cosas y tengo tantas cosas en la cabeza. Preguntas, ¿no? Pero no voy a... Ya, no. Lo que pasa es que ustedes estaban hablando de la reflexión del horror desde un punto de vista del cuerpo. Sí. ¿No es cierto? Y tú estás hablando del hombre con la máquina, dónde termina el cuerpo, dónde empieza la máquina. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si ese punto en que el hombre deja de ser carne y se convierte en máquina no nos da terror? ¿Debería darnos terror eso? ¿Debería darnos horror? Porque bueno, Panóptica, ustedes saben, y si los que no saben les cuento, es un poco cyberpunk. Entonces sí mezcla un poco. ¿Vieron cómo cambié de horror a ciencia ficción? ¿Vieron? Perdón. No, bueno, el tema iba porque, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos un celular. Y bueno, el cyberpunk es una corriente que lleva tanto tiempo entre nosotros y nos sabe pensar de que sí, los implantes y toda la cosa. Pero el celular es una cosa con la que no podemos descansar. O sea, tenemos que estar siempre con el celular. No está metido dentro de nosotros, no está pegado a nosotros. ¿O sí? No, incluso diría yo, perdón, esto no se va a quedar grabado en el micrófono chiquito, pero yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos olvidamos el celular sentimos que nos han amputado una parte. Es como un síndrome del miembro fantasma, nos falta algo. Y eso quiere decir que ya lo consideramos parte de nuestro cuerpo. Bueno, eso es lo que yo iba a decir, pero ya. Igual para todos los que les gusta muchísimo el terror, el body horror, como siempre los japoneses las tienen súper clara. Hay una película que se llama Tetsuo de Iron Man. Tetsuo de Iron Man fue, después de Los Perseguidores, la segunda referencia que digo como para darle forma a esto. Porque es una película un poco extraña. A los que les gustan las películas extrañas las van a disfrutar mucho, pero a los que no, igual véanla porque es súper incómoda. Tiene escenas como que tú dices, ¿qué? ¿Otra vez cómo? Y principalmente habla sobre un tipo que siente aberración por su carne y se va implantando, y él vive como en una especie de basurero, se va implantando chatarra al cuerpo. Y tiene una novia y todo, o sea, para que vean que no es impedimento ninguno poder tener una chica. Así que Tetsuo de Iron Man, muy buena pela, chéquenla. Creería que es la primera película de Cyberpunk. 89. Sí, es como la primera película de Cyberpunk y es un Cyberpunk body horror
Entonces, a mí personalmente para Crudo me quedó perfecta. Poder referenciarme con eso. Y a los que puedan checarla, que creo que está en YouTube completa. Así que pueden chequearla también. Digamos que no es un pelón, porque no lo calificaría como tal. Pero sí es una película muy interesante. Y es como si te gusta la ciencia ficción, ver Tetsuo de Iron Man te va a decir, ya, yo ya la vi. Check. De hecho, ahora que Shonen habla de esa película, que para mí también es un gran referente, Tetsuo es una película de Shinya Tsukamoto del 89, que incluso cuando ha sido retomada desde el discurso, tiene muchas lecturas. La primera lectura que le encontramos es que, para que la vean así un comercial, es un hombre que está entregado al trabajo completamente y el hombre se va mecanizando. Entonces, ¿qué tanto dependemos de las computadoras para trabajar? Si nos quitan la computadora, sencillamente ya no trabajamos. La máquina se ha transformado en nuestra forma de contactar con el mundo, nuestra forma de ser productivos, tanto que si no hay sistema, no te atiende nadie. Entonces, ya somos la máquina. Y este tipo, este funcionario, se empieza a confundir con la máquina en este rollo súper metafórico. Y voy a hacer un spoiler interesante. Igual la película es una experiencia, no es tanto una historia. Hay una parte interesantísima que ha sido abordada mucho desde la teoría del terror queer. Hay una parte en que él y el antagonista, en lugar de ganar uno al otro, se funden. Y la última frase de la película es: solamente nuestro amor podrá hacer frente a este puto mundo. Esa es una película increíble. Se adelantó a muchísimas cosas en su época. Y eso, si quieren ver body horror cyberpunk sucio, blanco y negro, increíble, esta película es la voz. Eso nomás, cherryzazo para Tetsuo. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto te he pagado? Bueno, muchachos, ¿algo más que quieran decir? Yo estoy bien, gente, adquieran los cómics que se han presentado, la verdad son muy buenas iniciativas. Panóptica tiene muchísimo tiempo, yo conozco el trabajo de Panóptica desde los flips y luego ya conocer a César, conocer a Hugo, que son los autores, ya con más cercanía, ¿no? Porque uno cuando es lector como que tienes una barrera, pero una vez que tienes una publicación o tienes algo que compartir con otro creador, hay como una especie de emoción que sientes y como que las palabras fluyen y ya la charla se hace mucho más, no sé si elevada, pero ya más íntima. Entonces Kyle es un talentazo, gente. Yo siento que Kyle ha solucionado el problema de los que vienen arrastrando los ilustradores peruanos durante años, que es que se demoran. Kyle no se demora nada en dibujar. Kyle es una máquina. Es un niño del 2000 para adelante. Entonces debe ser algo ahí, ¿no? La generación, La alimentación. Claro, vino después de los 90, pues. O sea, hay mejores alimentos para ofrecerle a Kyle en su desarrollo. Claro. Entonces nada, no sé si tienen preguntas. No sé si Kyle, tú quieres decir algo. O si tienen preguntas, redes, ya. A mí me pueden encontrar como Los Pa Miranda en Instagram, que estoy más activo, o como Parrap con 7 R's y una P al final, donde cuelgo reseñas de cómics nacionales. Lo dejé un poco porque pues estuve con esto. Sí, ya. Sí, sigamos. Y pues acá le paso a los demás para que digan. Yo estoy como Furro 3000, no, mentira. Estoy como Kyle Raz Art en Instagram. Esa es la única red que uso. Ahí publico tanto ilustraciones random como cualquier novedad de cómics en los que estoy trabajando. Y eso. Bueno, Panóptica tiene su propio Instagram, Panóptica Comic, pueden seguirnos ahí. Y bueno, nuestros nombres en Instagram están también disponibles. Ya Facebook ya no estás usando, ¿no? No seas anti-millennial. No, pero OnlyFans ya. No sé si tienen preguntas el público. A ver, yo me acerco, me encanta hacer esto. Bueno, aquí tenemos al primer participante. Una chiquita. Una pregunta para ti. ¿Se puede leer el cuento crudo que da origen a... Ya, claro.
Es cierto, Crudo es una adaptación. La pueden encontrar en una antología. La pueden en la alfombrita. La pueden encontrar en una antología que se llama Cyberterror, que salió bajo el sello de Nullstone. Ahí tiene otro nombre, ahí se llama El Rojo Verdadero, porque es una palabra clave en el cuento. Pero lo cambié porque y cambiamos varias cosas, porque no es lo mismo pues adaptar o sea, no es lo mismo escribir para un libro que hacer un guión para cómic. Hay un potencial gráfico y una dimensión muy interesante en eso. No sé si alguien más tiene una pregunta. Aquí está Cyberterror, ¿qué cosa? La película. No, Cyberterror. Cyberterror en Nullstone. Me parece Speedbound. Speedbound es la editorial. El título se llama Cyberterror. La compilatoria es Dying. Y el estante es el número 14. El libro es de color verde. ¿De cuántas páginas? El ISBN es. Preguntas. Sí, les agradecemos mucho. Les pedimos disculpas por esta mesa tan poco ortodoxa. Sí. Pero somos patas y nos divertimos haciendo esto, la verdad. Así que les agradecemos mucho. Gracias. Gracias a todos. Tuve todo esta mesa. Acción, terror, romance. Preguntas. Reflexión, filosofía. Todo ha habido. Drama, todo.